Bueno, tenemos el ejercicio 13.21 del libro de Mecánica Vectorial para Ingenieros. Si quieren pueden pausar el video, lo pueden intentar resolver y pues ya ahora sí continuamos con el video. Entonces, en primer lugar, nos dicen que el sistema mostrado está en el reposo cuando una fuerza constante de 150 newtons es aplicada al collar B. Si la fuerza actúa a través del movimiento completo, determine la velocidad del collar B, o sea cuando este golpea el soporte en C, o sea acá. Y B nos piden también después de qué distancia D debería soltarse la fuerza o ser removida la fuerza de 150 newtons si el collar va a llegar al soporte C con una velocidad de 0. Bien, entonces hagámoslo. Para esto pues podríamos ver que el trabajo ejercido es igual a la variación de energía cinética más la variación de energía potencial más la variación de resortes, que en este caso no hay, más la variación de otras cosas que tampoco hay, entonces solamente nos quedamos con estas dos. Listo. Entonces, aquí le vamos a... ¿Cuál sistema es el que vamos a ver? Vamos a ver todo este sistema, porque realmente pues todo esto está unido de alguna forma, aunque acá ya veremos que pues los cables cambian un poco las cosas, pero pues no es nada tampoco del otro mundo. Entonces, en primer lugar, la variación de energía cinética. Vamos a hacerlo para cada uno de los elementos que se encuentran en nuestro sistema. Entonces, en primer lugar, para la masa A, nosotros tenemos que eso va a ser un medio de la masa, que es 3 kilogramos, por la velocidad final al cuadrado, que va a ser la velocidad final de A al cuadrado, menos 0 porque iniciamos desde el reposo. Y B va a ser también un medio de su respectiva masa, que es 8 kilogramos, por la velocidad final al cuadrado, en este caso de B, no son las mismas, menos 0. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Realmente aquí lo que nos interesa es la velocidad de B, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver cómo se comporta la velocidad de A con respecto a la velocidad de B. ¿Cómo podemos hacer eso? Viendo el largo total de este cable. Vemos que estas partes son constantes, estos son constantes, estos son constantes. Lo que sí varía es esta parte de acá, esta parte de acá y esta parte de acá. Entonces, ¿cómo lo vamos a llamar? Vamos a llamar a esto XDB y esto llamarlo XDA. Entonces, en primer lugar, tenemos que la longitud total del cable va a ser igual a 2 veces la XDB, la distancia en B, más la distancia en A. ¿Por qué 2 veces? Porque acá se repite 2 veces, más las constantes. Y ahora, si nosotros derivamos esta ecuación con respecto pues al tiempo, pues tenemos que 2 veces la velocidad de B más la velocidad de A es igual a 0. Acá, ¿qué tenemos? Que la velocidad de A va a ser igual a menos 2 veces la velocidad de B. Eso es súper importante para quitarnos una incógnita, porque realmente esta cosa no nos la están pidiendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a resolver esta ecuación, pero pues ya reemplazando. Entonces acá tenemos que esto es 3 medios de la velocidad final de A al cuadrado, y esto de aquí esto es 4 por la velocidad final de B al cuadrado. Lo vamos a dejar solamente expresado como velocidad de B y ya, al cuadrado. Y esto pues reemplazamos utilizando pues lo que hallamos. Entonces tenemos que es 3 medios por menos 2 velocidad de B al cuadrado. Y entonces esto nos queda 4 velocidad de B al cuadrado. Entonces sería 3 por 4, que es 12.
12 sobre 2 velocidad de v al cuadrado, y este 12 sobre 2 es 6. Y listo, ya nos queda simplemente en términos de la velocidad de v. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver cómo se comporta la diferencia de energía potencial. Entonces, vemos que en el caso de v, pues la energía potencial realmente no varía porque se mantiene en la misma altura, no está variando su altura. Pero en este caso este sí está variando su altura. Si este de acá se está moviendo 150, pues a su velocidad, y se mueve esta distancia de 600, eso significa que esta distancia de acá tiene que ser 1200, porque véanlo así. Si acá yo me muevo 600 en total, pues entonces este 1200 se tiene que mover 600, o sea 1200 para acá, esta parte, y otros 600 para acá. Es decir, es el doble. Y se puede ver un poco por la forma del cable también. Vemos que a medida que este aumente, pues este va a aumentar normal, pero a su vez este cable se va a ir recogiendo por acá. A una velocidad de 600 en ese caso, para pues mantener los 600 de distancia. Entonces, acá no sé por qué puse B. Entonces, variación de la energía potencial nos da de B, eso es 0, y de A, eso va hacia arriba, ¿verdad? Y va hacia arriba 1200 milímetros, que es 1.2 metros. Entonces, esto es mgh, masa por la gravedad por la diferencia de altura, y esto va a ser la masa, que es 3 kilogramos, por la gravedad, que es 9.81, por la diferencia de altura, que es 1.2 metros. Esto de aquí nos va a dar un resultado por 9.81 por 1.2 de 35.316. Es positivo, y acá lo dejamos positivo porque está ganando potencialidad a medida que sube. A medida que baja, pierde potencialidad. Listo. Entonces, ¿qué más nos hace falta? Nos hace falta, ya tenemos este de acá, ya tenemos este de acá. Nos falta el trabajo. Entonces, si recordamos, trabajo es fuerza por distancia. Y pues el trabajo de las fuerzas conservativas va a ser igual o más el trabajo de las fuerzas no conservativas, pues va a ser igual al trabajo total. En este caso no tenemos fuerzas no conservativas. ¿Cuál podría ser una fuerza no conservativa? La fricción, porque ahí se está desperdiciando en eso mismo, en la fricción, o en calor, o en sonido, etc. Solo tenemos fuerzas conservativas, que en este caso pues sería esta fuerza que se está aplicando acá de 150 newtons a lo largo de 0.6 metros, que son estos 600 milímetros. ¿Sí? Entonces, vemos que entonces no hay fuerzas no conservativas, y entonces tenemos que el trabajo U va a ser igual a los 150 newtons por la distancia en la cual se ejecuta esa fuerza, y esto nos da un valor de 90 joules. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a disminuir un poquito esto para poder ver bien el panorama, y ahora vamos a hacer la ecuación completa. Entonces, como es la ecuación completa, nos dice que 90 al reemplazar, que es el trabajo, va a ser igual a la variación de energía cinética, que es 6b velocidad de v al cuadrado más 4 velocidad de v al cuadrado,
más la diferencia de energía potencial. Entonces acá esto es 0 y esto es 35.316. Entonces, ¿esto cómo nos queda? 90 menos 35.616 nos da 54.684. Es igual a 10 veces la velocidad de v al cuadrado. Si dividimos entre 10, se nos va esto. Nos queda solamente la velocidad de v al cuadrado. Y entonces eso nos va a dar un valor de 5.4684. Y la velocidad de v, si le sacamos la raíz a eso, nos va a dar un valor de 2.339 metros sobre segundo. Entonces esa es la velocidad a la que pues llega el bloque B, o el, ¿cómo se le llama?, al collar B en C, en el punto C. Bien, ahora pasemos a la segunda parte. La segunda parte nos dice: después de qué distancia D se debe soltar la fuerza de 150 newtons para que llegue con una velocidad de 0. Entonces ahí podríamos aplicar lo mismo, que el trabajo va a ser igual a la diferencia de energía cinética más la diferencia de energía potencial. Y entonces, ¿el trabajo cuál sería? Pues, si nosotros solamente vamos a ejercer la fuerza de 150 newtons por una distancia que no sabemos cuál es, que es la que tenemos que hallar, que es la que nos piden hallar, pues entonces simplemente va a ser eso, no hay rozamiento, no hay nada más. Entonces tenemos que 150 distancia va a ser igual a la variación de energía cinética, que veamos que si veámoslo acá con más espacio. Entonces la variación de energía cinética, digamos, de B, pues va a ser un medio de la masa, que es 8, por la velocidad final. ¿Cuál es la velocidad final? Pues la idea es que llegue a 0, entonces va a ser 0 menos la inicial, que también es 0. 0 al cuadrado menos 0 al cuadrado, esto es 0. Y la A, por consiguiente, pues también va a ser 0, porque también se mueve equivalentemente. Entonces realmente no hay una variación en energía cinética entre esos dos puntos. Entre el punto que observamos acá, con este collarín acá, y en el punto que estaría si llegara acá, no hay una variación de energía cinética para que llegue con 0 velocidad. Y energía potencial, esa sí existe, porque entonces cuando esto se mueva hacia allá, esto va a recorrer la distancia que ya habíamos dicho, que es 1200 milímetros, porque es el doble de la distancia que tiene que recorrer en total acá, porque acá se va perdiendo, se va recogiendo un poco el cable. Entonces, variación de energía potencial en B ya sabemos que no hay, y en A sabemos que va hacia arriba, entonces es positiva, MGH, que es la que previamente habíamos hallado, que es esta de acá, 35.316. Entonces acá tenemos 35.316. Y ya, no tenemos nada más. Con eso ya es suficiente. Entonces 35.316 entre 150 nos da una distancia a la que se debe soltar de 0.2354 metros. O sea, aproximadamente, si esto es 600, más o menos la fuerza de 150 newtons se debe aplicar hasta que el bloque B toque este punto y quede por acá. Ya después de eso se suelta, y entonces acá va a llegar con una velocidad de 0. Va a llegar sin golpear. Y listo. Eso sería básicamente la resolución de este problema.